hoy día. Es el penúltimo tema de la materia y tiene que ver con sistema de archivos. Les había dicho que el sistema de archivos vendría a ser una forma de rayar la cancha. No depende del dispositivo, puede ser disco duro, puede ser un pendrive, puede ser un DVD, un CD, etc. Pero este va a tener una forma en la cual se va a almacenar la información. Entonces no vamos a trabajar en el sentido de un disco duro o de una unidad específica, sino de manera general en cómo se estructura este sistema de archivos. Lo que tiene que hacer el sistema operativo es que posibilite el almacenamiento de una gran cantidad de información. Entonces, el sistema operativo tiene que poder manejar grandes volúmenes de información. Y eso no tiene que ver con el dispositivo. Esta capacidad de almacenamiento también tiene que ver con, de alguna forma, el direccionamiento que pueda brindar. O sea, cuando hablo de guardar información, no estoy hablando de grandes archivos, sino de la información que pueda proveerse en memoria RAM y que de alguna forma tiene que volcarse a una unidad de almacenamiento. La información tiene que sobrevivir a la conclusión del proceso. Si hay un proceso que está haciendo cambios en algún tipo de información, cuando el proceso termina, esta información tiene que haber sido actualizada de alguna manera. Por ejemplo, una base de datos. No puede desaparecer la información cuando el proceso que esté utilizándolo termine. O sea, tiene que ser persistente. Tampoco debe desaparecer la información cuando se apaga el computador. Entonces estamos hablando de un esquema que ya no va a funcionar en memoria principal, sino va a funcionar más en memoria secundaria. Otro elemento importante es que varios procesos deberían tener acceso a este recurso de información. Bueno, preveyendo el hecho de la actualización, como hemos visto, lectores y escritores, la sincronización de procesos, dependiendo de mucho de los permisos que tenga, tiene que haber posibilidad de que los procesos tengan acceso en forma concurrente a la información. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la información que esté en memoria principal persista en el tiempo? La idea es utilizar un concepto llamado archivo. Este archivo tiene que ser persistente, no se tiene que ver afectado por la creación o terminación de un proceso y debe subsistir a la terminación de un proceso. Un sistema de archivos es parte de la administración de recursos, principalmente de almacenamiento secundario. Entonces, para hacer posible esto, los usuarios deberían poder crear, modificar y borrar archivos. No importa qué sistema operativo estemos usando, el sistema de archivos tiene que proveer estas características. Se debería poder compartir los archivos, de tal forma que podamos tener acceso de lectura, escritura o solamente ejecución de los archivos. Y no estoy hablando en el sentido de que solamente en una máquina, sino se pueda compartir los archivos en un sistema distribuido o una red. Se debe poder estructurar los archivos de manera más apropiada a cada aplicación. Windows normalmente asocia la extensión del archivo para la aplicación. Si es Word, va a aparecer un doc o un docx. Si es Excel, va a aparecer un XLS, un XLSX, etcétera, etcétera. Si es un archivo de código Java, es un archivo texto que se pone .java, no para que haya una aplicación que lo reconozca precisamente, pero sí se asocia la extensión con la aplicación que tiene que ver con el archivo. Los usuarios deberían poder ordenar la transferencia de información entre archivos. Un archivo puede enviar información a otro archivo. Se tiene que proveer posibilidades de respaldo y recuperación ante pérdida accidental o maliciosa. Entonces, los sistemas de archivos, sistemas operativos, deberían tener algunas formas de sacar respaldos, backups. Linux, Unix, desde su origen, tiene múltiples funciones para sacar respaldos, mientras que Windows Cliente no las incorpora. Windows Servidor sí. Se debe poder referenciar a los archivos mediante nombres simbólicos, de tal manera que este nombre identifique plenamente el archivo
y lo que contiene. Y si este nombre tiene que ver con algún dispositivo, entonces tendrá un nombre que el usuario no debería tener acceso a alterarlo. También los sistemas de archivo actuales pueden ofrecer posibilidades de cifrado y descifrado, de tal manera que algún tipo de información sensible se pueda guardar en forma cifrada y no sea fácilmente accesible. Por otra parte, la interfaz hacia el usuario tiene que ser simple, tiene que permitir que el usuario pueda manipular los archivos sin tener un conocimiento abundante del sistema operativo. El usuario final no debería preocuparse por dispositivos particulares. Por ejemplo, si hay un disco duro, no le importa si hay 2, 3, 4, 5 discos duros, qué marcas son, qué velocidad, qué tecnología, no le interesa. ¿Dónde serán almacenados los datos? El usuario final va a escoger un botoncito que aparece con un disquete y va a guardar con algún nombre. Pero va a saber que está en un cierto directorio, pero no le va a interesar en qué unidad está, bajo qué estructura, con qué tecnología se está leyendo, se está guardando, a qué velocidad, no le interesa. El formato de los datos en los dispositivos, cómo se guarda, si es por registros, si es por bits, si es por bytes, no le importa. O los medios físicos de la transferencia de datos, de qué manera se va a poder intercambiar información entre dispositivos, tampoco le interesa. Entonces, esto de alguna manera tiene que hacer que el usuario final solo sea una persona que disponga de crear, modificar, borrar archivos y no tenga que entrar a los entretelones de cómo se ejecuta este tipo de tareas. ¿Qué es un archivo? De manera general, obviamente es la unidad más pequeña de información que tenemos para la computadora. ¿De dónde viene el término? ¿De cómo viene el sistema de archivos? Esta es una analogía a lo que se hacía y todavía se hace en algunas oficinas administrativas. Si hacemos una analogía con su información, ustedes en la oficina de Cardex, cada uno de ustedes debe tener un file, o sea, un archivo, un folder, en el cual se han colocado un montón de documentos que tienen que ver con algo común, cada estudiante de la universidad. Y estos files o archivos están almacenados en gaveteros alfabéticamente. Entonces ahí podríamos entender un poco lo que son los folders o los directorios. Entonces esta analogía se ha buscado porque esta es la forma en la que siempre se ha manejado documentación impresa, papeles. Entonces esta documentación se la ha digitalizado y se ha buscado la misma manera de organizarla en una computadora. De ahí viene el nombre de archivo, o folders como directorios o contenedores de archivos. Los archivos, a nivel de PCs, inicialmente, hablando del MS2, utilizaban 8 caracteres para el nombre y manejaban una extensión de 3 caracteres. Esto por mucho tiempo, hablando del sistema de archivos FAT, se ha ido utilizando, hasta que han empezado a aparecer las primeras versiones de Windows, que funcionaban sobre FAT. Entonces FAT ha tenido que adecuarse, adaptarse, empezar a manejar caracteres que antes no manejaban, por ejemplo, los espacios. Actualmente los archivos se utilizan hasta 255 caracteres y puede incluir un montón de caracteres que pueden ser reconocibles, por ejemplo, los espacios. Y van a guardar un nombre de archivo de estos 255 caracteres. Entonces, FAT ha tenido que adaptarse para poder incluir estos tipos de caracteres especiales dentro de los nombres de archivos. Ya vamos a ver cómo funciona eso. En Unix, el tamaño de la extensión es decisión del usuario, es decir, no existe una extensión por defecto. Un archivo puede no tener extensión y asociarse a una aplicación. O puede tener más de una extensión. Podría ser .zip, .tar, por ejemplo. .zip tiene que ver con la compresión, y .zip sí, es con la compresión, y .tar viene a ver con el respaldo, con el backup. Normalmente cuando denominamos un .txt, nos damos cuenta que es un archivo de texto. Pero si denominamos un archivo con .java, no implica automáticamente que sea un archivo de texto.
si no lo consideramos como un código fuente de algún lenguaje de programación. Lo mismo pasa con .c. ¿Qué pasa con un .exe? Lo asociamos con un código ejecutable de Windows. Pero en el caso de Unix, los códigos ejecutables no llevan la extensión exe. Son binarios ejecutables. ¿Y cómo nos damos cuenta que son binarios ejecutables? Por ejemplo, ¿se puede ver mi consola? ¿Se distingue la terminal? Sí. Fíjense que aquí tengo, por ejemplo, accesos de lectura, escritura y ejecución. Pero el primer carácter me está diciendo que es un directorio. Entonces yo ingreso a algún directorio que esté aquí. Tiene un montón de archivos y directorios y que tiene una serie de permisos de lectura, escritura o ejecución. Y estos, aquí por ejemplo, este es un read-write. Este archivo tiene dos extensiones, si se fijan. Este tiene 3 extensiones, tal como la conocemos en Windows. Entonces en Unix no se maneja el mismo concepto. Y la parte de ejecución no se la da por una extensión, sino se la da por el permiso que tiene el archivo. ¿Está bien? Entonces no necesariamente tenemos que relacionar la extensión directamente con la aplicación. Ahora bien, para implementar los archivos se han creado diferentes estructuras a lo largo del tiempo. La que se utiliza actualmente es la primera, la secuencia de bytes. Y esto permite la portabilidad. ¿Alguien me puede decir en qué sistema de archivos se formatea su pendrive? ¿Cuál es el sistema de archivos del pendrive? Por defecto. ¿Están escuchando? ¿Cuál es el sistema de archivos de un pendrive? FAT32, ok. Deben hablar, normalmente no leo los chats. FAT32, ¿qué implica? FAT es genérico, no, le corresponde a Microsoft. ¿Y por qué se utiliza FAT? Porque se piensa que todos los pendrives van a utilizarse en Windows. ¿O cuál es el criterio? ¿Por qué no existe un FAT64? ¿Por qué se ha quedado en FAT32? Se ha hecho una convención de que FAT, al dejar de existir ya con DOS y con las primeras versiones de Windows, ha sido reemplazada por NTFS en el caso de Microsoft, FAT se ha dado como el estándar por defecto para portabilidad. O sea, se puede utilizar con FAT32 en Unix y Unix lo lee y lo escribe. Se puede poner en macOS, en Linux, en Windows, en lo que sea, en cualquier sistema operativo, y se va a permitir leer o escribir sobre ese sistema de archivos. No es el mejor. O sea, en realidad es pésimo cuando los volúmenes de los pendrives, los tamaños de los pendrives son grandes. Y eso vamos a ver cuando estemos avanzando FAT, para que vean lo pésimo que es. Sin embargo, nos permite portar, tener entre distintos sistemas operativos y distintos sistemas de archivos una forma de manejar nuestros archivos. Pero no solamente lo permite el sistema de archivos, sino la forma en la que se guardan los archivos. macOS tiene un sistema de archivos. Windows tiene su propio sistema de archivos. Linux tiene su propio sistema de archivos. ¿Cómo es posible que yo pueda llevar un pendrive, copiar archivos a la máquina y de la máquina copiar al pendrive, ir a otro sistema operativo y hacer el mismo procedimiento? Y que mi archivo persista, mi archivo sea reconocido. Justamente porque la estructura interna de cómo se guarda es una secuencia de bytes. No es otra cosa que una secuencia de bytes. Si yo les muestro, por ejemplo, cualquiera de estos, tengo que obtener información. Esta parte me dice, mi archivo está pesando 1 megabyte. Es una secuencia de bytes, mi archivo.
Si ustedes recuerdan la analogía con memoria RAM, era una cuadrícula y los bloquecitos que ocupaban. Este está ocupando una cantidad de bloques. Entonces, esta es la mejor forma de guardar información. Windows hace lo mismo. Tenemos Windows. Si veo las propiedades, también lo guarda en bytes. Este archivo, que en realidad tiene un tamaño de 2.22 kilobytes, está ocupando 4. Ya hemos hablado al respecto. Entonces, tanto Windows como macOS, en este caso Unix, están utilizando secuencia de bytes, lo que permite la alta portabilidad. Y si encima de eso le aumentamos un sistema de archivos que se reconoce por todos, como FAT, entonces facilita el trabajo. Y no tenemos que estar guardando la información con cierta estructura, llevarla a otro sistema operativo y ver la forma que sea legible. Entonces, esto nos permite hacer que sea portable. La segunda que se ha intentado en un cierto momento ha sido la de registros, la tercera la de forma de árbol, pero la que se utiliza actualmente es secuencia de bytes. Un archivo no es más que una secuencia de bytes, que no necesariamente tienen que estar en forma contigua. Aquí podemos ver estos cuadraditos, que son una secuencia de bytes, y un archivo podría ocupar los 3 primeros, o podría ser el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, o el primero y el último. ¿Se acuerdan cuando les he mostrado la estructura de un disco desfragmentado o fragmentado? Habían pedazos por aquí y por allá. Entonces, esa es la idea. Cada bloquecito, cada cuadradito es un bloque, un espacio de bytes, de espacio de almacenamiento. Pero un archivo puede ocupar varios de ellos, no necesariamente contiguos. ¿Está bien? ¿Qué tipos de archivos existen? Primero, podemos diferenciar los archivos normales de algo que son sus contenedores, aparentemente. Los archivos de los directorios. Aquí tenemos varios archivos. Si empieza con la letra D, es un directorio. Si empieza con un guión, es un archivo. Pero es más fácil para el usuario final encontrar que a través de la interfaz gráfica yo puedo darme cuenta que estos son archivos regulares y este es un folder, porque aparece con un iconito típico de un folder, un contenedor, un folder con una pestaña. En el caso de sus archivos, por ejemplo, sus files que están en Cardex, existe un folder amarillo con una pestaña que aparece con su apellido, su nombre o su código SYS. Algún código deberían tener ellos. Y si abrimos el archivo, vamos a ver todos los documentos que tienen que ver con su diploma de bachiller, la forma que han ingresado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos algo parecido. Un folder, un contenedor, un directorio y archivos normales. ¿Sí? Son los dos tipos de archivos que podemos diferenciar de inicio. Gráficamente o a nivel de consola. No importa. Pero los archivos en Unix también pueden tener otro tipo de archivo especial. Por ejemplo, los archivos pueden ser dispositivos, lo que no pasa en Windows. Por ejemplo, si es un disco, una unidad de almacenamiento, en Unix es un archivo por bloques. Si es un ratón, es un archivo serial o por caracteres. Si yo trato de identificar esto aquí, vamos a tratar de ver esto. Y voy a web, devices, dispositivos, y listos los archivos. Fíjense que aparece una letra C, que es de carácter. Entonces aquí tengo terminales tontas, las TTYs, que son puro por caracteres. Vamos a ver otra, que es un enlace. Pero puedo ver, voy a tratar de identificar una por bloques.
Un momentito. A ver. Aquí tengo bloques, aquí arriba está. Una B. Y me aparece como disco, lo que les decía. Pues vamos a ver que existen archivos especiales, principalmente dos de ellos, por bloques y por caracteres. Un teclado por caracteres, un monitor por caracteres, una impresora por caracteres. Y todo lo que es unidad de almacenamiento por bloques. Entonces, en Unix, de manera general, tengo también esos tipos de archivos, que para Windows no lo son. En el caso de Windows, los dispositivos son dispositivos. ¿Sí? Está mi Windows. Si ingreso a panel de control, por ejemplo, haciendo caso tecla derecha. Vamos a ir a Windows. Por ejemplo, ¿dónde está un archivo de un ratón? ¿Dónde puedo encontrar un archivo de un disco? Los dispositivos en Windows se manejan de forma diversa. No tengo opción. Me está costando probar con las teclas. Pues no voy a encontrar un directorio donde estén mis archivos. O sea, si voy a Windows System, por ejemplo, están los componentes de mi sistema operativo, los módulos. Pero no tengo un directorio dev de dispositivos. Entonces, Windows no maneja los dispositivos como archivos especiales que puede uno manipularlos. Si bien son archivos, son parte del sistema operativo, no se pueden trabajar, no se pueden manipular. Otra definición, otra clasificación de los archivos son que los archivos pueden ser ASCII o texto o pueden ser binarios. Por ejemplo, si yo tengo un archivo ASCII, podría fácilmente listarlo ¿dónde está? Si yo coloco, por ejemplo, independientemente del contenido, no del contenido, sino de la extensión, yo he creado un archivo texto. Independiente de la extensión, podría colocarla sin texto. Puedo ver el contenido del archivo. Y es lo que ustedes han utilizado mucho para sus prácticas. Puedo ver el contenido del archivo. Pero si quisiese ver el contenido de un archivo binario, por ejemplo, cualquiera de estos, por ejemplo, MB, es un archivo binario. Acabo de utilizar RM, remover, ¿se acuerdan? He puesto eso. Entonces quiero ver el contenido de RM. Y me sale cualquier otra cosa. Hasta ha empezado a pitear el parlante. Este es un archivo binario y no me permite ver su contenido. ¿Sí? Si yo veo un Windows, por ejemplo, puedo
Puedo, a ver, voy a listar los archivos que sean ejecutables, cualquiera de estos. Y coloco type, que es la forma de ver en Windows, explorer.exe. Sale basura. Y esta vez mi parlante no ha piteado, pero normalmente sale así. Pero si yo quiero ver un archivo texto, vamos a ver si existe algún archivo texto. No. Sale acceso denegado porque no tengo permiso dentro del C. Pero bueno, puedo ingresar ahí y voy a ver el archivo. Listo los archivos, aquí aparece el hola.txt. Si yo coloco type, hola.txt me permite ver su contenido. Entonces, no importa el sistema operativo que sea, existen archivos binarios y archivos ASCII o archivos de texto. ¿Cuál es la idea de un archivo binario? Un archivo de texto obviamente es un código, cualquier cosa que sea en ASCII. ¿Qué es un archivo binario? En el caso de Windows no solamente son los ejecutables. En realidad un archivo binario es cualquier otro archivo que no sea texto, directamente. Así que van a existir dos tipos de archivos nada más. ¿Está claro? Lo último que vamos a ver ahora tiene que ver con, sí, las operaciones las vamos a dejar para la clase de mañana. Atributos de un archivo. Todo archivo debería tener una serie de atributos que le permitan caracterizarlo. Por ejemplo, quién ha sido su creador, cuándo se ha creado, cuándo se ha modificado, qué tamaño tiene, cuál es el tamaño que ocupa en disco, si tiene algún flag, decir que si es un archivo de solo lectura, si es oculto, si es de sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo ver esto en el caso de Mac, por ejemplo. Aquí tengo que me dice que puedo leer y escribir sobre este archivo. Vamos a ver algunos datos. No me da mucha información, nombre y extensión. Pero si veo Windows, por ejemplo, entramos a cualquier archivo, me dice que sus atributos no están marcados de solo lectura ni oculto. No es ni oculto ni es read-only, ni es solo lectura. También puedo ver algunos detalles como, a ver, en avanzados, por ejemplo, que está listo para archivarse, significa que está indexado. Puedo comprimir el contenido del archivo, puedo cifrar en algunos casos el contenido. Entonces me está dando ciertos atributos. Aquí me dice que es un archivo ejecutable, que se ha creado tal fecha, se ha modificado el último acceso. Aquí los permisos que tengo, que me permite hacer sobre cada uno de estos archivos. Si yo lo he creado, me puede dar hasta el propietario. Aquí está el propietario, ¿no? Propietario, en qué equipo, qué atributo tiene. Pero este atributo es interesante. Este es un atributo A, de archivo, o archivable, pero que no me aparece aquí. Aquí me aparecen solo dos atributos. Si yo ejecuto, por ejemplo, lo mismo vamos a hacer. Archivo .txt, puedo verificar qué atributos tiene ese archivo. Y es una A. Pero este hola.txt, si lo veo aquí,
está, ¿dónde lo he creado? En user Jorge Real. Aquí está este archivo. No aparece SA, solo me aparece que no es solo lectura ni oculto. SA va a estar aquí. Ahora bien, yo podría decirle que mi archivo A, hola, sea de sistema. Y veamos qué ha cambiado aquí. No ha cambiado nada, pero si veo el archivo, no tiene ningún tipo de cambio. Si yo veo su atributo, me dice ahora que es de sistema. Intento borrarlo, ni siquiera me permite encontrarlo, porque lo considera que es parte del sistema operativo. No lo he ocultado, está ahí, pero es de sistema. Puedo, vamos a ver las propiedades aquí. Fíjense qué ha pasado, pero no está oculto. No es verdad que sea oculto. Lo voy a ocultar diferente. Le voy a poner un hiding. Fíjense lo que tiene que marcar aquí. El archivo es de sistema. Entonces le voy a quitar que sea de sistema. Necesito ese. Aquí debería refrescarse. No tardamos demasiado en refrescarse, así que volvemos a ver mejor. No hay nada, ¿verdad? Voy a colocar ahora que sea oculto. Está oculto. Si hago un dir, el archivo no aparece. Si vuelvo a entrar aquí, han visto que el refresco no es automático. Ahí me aparece con un check. Es diferente, lo ha reconocido como oculto, pero lo he puesto como sistema y no sabía cómo reconocerlo. ¿Qué significa? La parte gráfica del sistema operativo Windows tiene menos propiedades, menos características que la parte de consola. Y aquí estoy viendo qué atributos puedo manejar. Aquí todas las propiedades o atributos que puede tener el archivo. ¿Está bien? Voy a quitar ese atributo. Vuelvo a mostrarlo. Bueno, primero debería... vamos a poner... Fíjense aquí. Debería cambiar... No me acuerdo si está que muestre los archivos ocultos. ¿No? Se ha vuelto un poco más tenue. O sea, muestra los archivos ocultos, pero está un poco más tenue. Lo voy a quitar y se van a fijar en el hola por detrás. ¿No? Se ha puesto más clarito. Bueno, es la parte de interfaz gráfica, interfaz de consola de mi sistema operativo. Entonces tiene una serie de opciones que van a permitir de alguna manera manejar esto. Aquí está de sistema, aquí está de oculto, la A de archivado, ¿qué otra más hemos visto? A read only también se puede colocar que solo sea de lectura. Entonces son flags que se pueden ir manejando. No todos van a ser incorporados por un sistema de archivos. En el caso de Windows incorpora algunos, en el caso de Unix incorpora algunos, no todos. Los tiempos se han dado cuenta que maneja el tamaño también, entre el tamaño actual y el tamaño que está ocupando realmente. Algunos sistemas de archivos incorporan hasta contraseñas por archivos. No lo hace ni Unix ni lo hace Windows. Lo hacía el DR2, un sistema operativo muy antiguo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mañana vamos a hacer esta parte de operaciones con archivos a través de las llamadas al sistema para que revisemos. Y vamos a hacerlo en ambos sistemas operativos, en Unix y en Windows. ¿Está bien? ¿Preguntas?